En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. El día de hoy quiero tratar un asunto muy importante y que pocas veces se comenta. El asunto de ser canónico, la canonicidad. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra rara que a veces algunos pocos estudiosos alcanzan a escuchar en cuanto al derecho canónico, o si es canónico o no es canónico, etc. Canon, o todas estas palabras, vienen de la palabra en griego canon, que quiere decir medida, una vara. Anteriormente pues no tenían metros, no tenían reglas, no se podía hacer centímetros, no se conocía el centímetro, ni el metro, ni nada de eso, ni el kilómetro. Entonces lo que se usaba normalmente era el codo, el tamaño de un codo, de aquí a acá, el tamaño de un pie, y cosas así. De los pies van a salir las yardas, en el caso del norte de Europa. Y en otras partes, como en Jerusalén, lo lógico era precisamente el codo. Ya en los tiempos de Grecia se diseñó un tamaño que era muy parecido al codo, que era una vara. Y de ahí, en esa vara, en el idioma griego, se hablaba de un canon. Y esto era la forma, igual que en las medidas y los pesos, de que la gente, sobre todo los comerciantes, no robaran a los otros. Había que ver si daba la medida. Te voy a vender pues una medida de trigo, pues a ver, checa si realmente es la medida de trigo, no me vendas menos, ¿va? No me cobres la medida y me vendas menos. Quiero platicarles una anécdota de muchas, pero una en particular. Como ustedes saben, hace ya varios años yo era católico romano. Y en cierta ocasión, estando con el obispo que correspondía, romano, en catedral, sirviéndole, recuerdo que en una ocasión llegó un cierto pseudo sacerdote. Nadie sabía que no era sacerdote de veras, pero llegó una persona representándose ser sacerdote que venía de Brasil. Y el hombre ciertamente era brasileño, hablaba portugués. Llegó, se metió, venía con todos sus aditamentos, es decir, con su cuello alto y con una alba. Llegó y preguntó, vio que estaba el obispo, comenzó a platicar con él. El obispo le pidió a uno de los padres que hablaba portugués que hablara con él. Y finalmente lo convenció al obispo y a todos los demás padres de concelebrar. El tipo, cuando yo tuve oportunidad de platicar en ese momento con él, me dijo que era de la congregación de siervos inmaculados. E inmediatamente yo relacioné con unos amigos que son los del Inmaculado, la Inmaculada Concepción, como se llaman, ¿va? De San Eugenio Macenot. Le pregunté si era de eso y me dijo, no, son de otros, son de otros. Sobre todo cuando yo le dije, yo conozco a algunos de ellos. Dijo, no son ustedes, tú no lo conoces. El caso es que concelebró y después le dieron oportunidad, porque supuestamente iba de viaje, iba hacia el norte, era una oportunidad de celebrar algunas misas, como les llaman ellos, y después se dieron cuenta que era un bandido, un farsante. Pero le pagaron y las liturgias, las misas que él celebró, perfectamente inválidas, ¿va? Eso sucedió en la sede romana, en la iglesia más estructurada legalmente, y no sucede una vez, sucede continuamente. Sé perfectamente de lugares, sobre todo de capillas ardientes, lugares en donde se velan los cuerpos de personas difuntas, que hay una playa de una enormidad de personas representándose como sacerdotes que llegan y cobran, venden sus servicios y ni bendicen ni hacen nada, sino simplemente engañan. Y es lógico, porque donde hay dinero y dinero fácil, pues va a haber interés. De la misma forma en como vemos una cantidad importante de pastores que simplemente por el hecho de poder hablar y de poder estudiar algo, y sobre todo de poder hacer pláticas mareadoras, ¿va? Y que
gente que les llame la atención lo que ellos dicen, pues se constituyen en pastores, ¿va? Tienen sus iglesias, como ellos mismos les llaman, sus negocios, donde viven muy bien. El problema es para ti, que andas buscando a Dios y que es muy fácil que te engañen. Es como este asunto del Buen Fin, ¿verdad? Que se da en México y se da en otras partes del mundo, como el Black Friday, como X días en los que de pronto se hacen ofertas y todo el mundo quiere comprar, está esperando para ir a comprar. Pero no todo lo que te van a dar es bueno. Especialmente no todos te van a dar a Dios. Y ahí se hace el mercado, el negocio de las religiones, que es una cosa muy triste. Lo mismo sucede también en el caso de la Iglesia Ortodoxa. Y no porque la Santa Iglesia Ortodoxa lo permita, sino como dijo el Señor, es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel quien los provoca. También, desafortunadamente, hay personas que son demasiado soberbias. Hay personas que simplemente se dejan arrastrar por sus pasiones, por sus deseos, por sus intereses. Yo conozco inclusive desafortunadamente personas que, habiendo sido verdaderamente ortodoxos, por el deseo de ser sacerdotes, han renunciado a la ortodoxia y se han ido a otra iglesia que parece ortodoxa, pero que no es ortodoxa. ¿De qué les sirve? De nada. Es su condenación. ¿Qué quiere decir canónico? Que con esa palabra yo comencé. Decíamos pues aquello que da la medida, aquello que es fiel. La Santa Iglesia Ortodoxa es la iglesia que fundó Cristo sobre sus 12 apóstoles y que permanece fiel, absolutamente fiel a todo aquello que ha sido mandado por Dios. A diferencia de la iglesia romana, de la sede de romana, que yo le llamo corporación como negocio, los romanos comenzaron a cambiar el evangelio, corrigieron a Cristo y cambiaron el credo, rechazaron a los apóstoles y la tradición apostólica y la han querido sustituir por la enseñanza de sus propios obispos. Ya no es la iglesia ortodoxa. Tenemos un gran amor por ellos, oramos por ellos constantemente para que regresen a la fidelidad, pero no estamos en comunión con ellos. Independientemente de que podamos ver inclusive algún patriarca ortodoxo que se presta para ir aparentemente a hacer oración con los romanos y que los romanos, aprovechando en esta comercialización mediática, sacan fotografías, declaraciones, películas, diciendo, mira, aquí estamos en comunión. Sí están en comunión, pero ni siquiera a ese patriarca que se presta para eso y que le interesa precisamente el título de autoridad mundial, ni siquiera él ha sido capaz hasta ahorita, gracias a Dios, de compartir el cáliz y el cuerpo del Señor ortodoxo con los romanos, ni tampoco recibir aquello que ellos dicen que es la comunión. Todavía no se da esa situación. Y si se llegara a dar, simplemente ese patriarca o el que fuera quedaría excluido de la comunión con nosotros. Ser canónico es entonces ser fiel, fiel a todo y a nada más que aquello que nos dice Dios. La Sagrada Escritura nos dice, hablando Dios para con nosotros, pongo delante de ti los dos caminos, el bien y el mal. Escoge el bien y vivirás, si escoges el mal, morirás sin remedio. Entonces cada uno de nosotros somos capaces de caminar nuestro propio camino de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y les vuelvo a decir, desafortunadamente hay personas que por querer hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios les dice, buscan y hacen y mienten y engañan. La Santa Iglesia ortodoxa, católica, apostólica y ortodoxa, es decir, fiel, que es la única iglesia real, fue fundada por Cristo en sus 12 apóstoles, sabiendo el Señor que el Judas Iscariote lo iba a traicionar, y sabiendo el Señor sin duda que también después ellos mismos, los 11 apóstoles, iban a escoger a otro apóstol para que estuviera en el lugar de Judas. Y Dios teniendo también en cuenta que iba a llamar a San Pablo para que también fuera apóstol. Así que no solamente 12, sino 13. Y si quisiéramos ser demasiado justos, tendríamos que decir que eran los 12. Esos 11 que quedaron más el otro que llamó Dios.
asimismo se llama apóstol, y Matías, Matatías, es alguien que también recibe el ser apóstol de parte de los hombres y que Dios bendice también. La bendición ya no terminan siendo 12, sino 13 apóstoles. Todos los que han permanecido fieles continúan rectos. Esa iglesia original se dispersó. Nadie puede negar que el primer lugar de la iglesia fue Jerusalén. Y efectivamente, el primer obispo de la iglesia de Jerusalén es Santiago, el hermano del Señor. No confundirlo con Santiago, hermano de San Juan, que los dos eran apóstoles, sino Santiago, el hermano del Señor, que parece ser que era de una parte de los 70, de los otros 70 que mandó Dios. Hermano del Señor porque era hijo de José, el esposo legal de María, y la gente no sabía que José realmente nunca fue padre verdadero de Cristo, sino solamente padre legal. Pero San José tenía hijos e hijas de un matrimonio anterior, y esos hermanos eran legalmente los hermanos de Cristo. Él fue el primero. De ahí la siguiente sede apostólica es Antioquía, que es la única iglesia fundada por San Pedro. Después probablemente Santa María Magdalena e inclusive San Pablo fundaron Roma, al lugar al que llega a morir San Pedro. No la fundó San Pedro. Después Marcos, el evangelista, funda Alejandría en Egipto. Y muchos años después, no demasiados, pero sí varios años después, se funda, de hecho, se funda, pero todavía no se reconoce como sede apostólica, probablemente por San Andrés, Constantinopla y otros lugares. Se reconoce en un momento dado, a partir del primer concilio ecuménico en Nicea, se reconocen 5 sedes apostólicas, a saber, la primera por ser la cabecera del reino, Roma, y después Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Cuando se funda Constantinopla, Constantinopla viene a ser la nueva Roma, cosa que a los romanos no les gustó y comenzaron a tener diferencias en no querer aceptar. Pero era el nuevo asiento del imperio romano, Constantinopla. Estamos hablando del año 325. A partir de ese momento, la iglesia sigue creciendo y va a haber ahora patriarcados, como el caso de Rusia, de Serbia, de Grecia, de otros lugares, de Etiopía, fundada por San Mateo, de otros lugares en donde es una sola iglesia. Había desde el inicio la intención y el deseo y el hecho de que cada obispo enviaba a su presbítero a celebrar la divina liturgia en algún lugar, pero el presbítero había celebrado con su obispo previamente en la catedral y llevaba una partícula del cuerpo del Señor, del cuerpo y la sangre del Señor, y enfrente de todos la ponía en el cáliz para significar que es un solo cáliz, como lo dice San Pablo. Comemos del mismo cuerpo, bebemos del mismo cáliz, un solo cuerpo, una sola iglesia. Esa es la iglesia canónica ortodoxa que ustedes fácilmente se pueden ver, la pueden revisar, cuáles sedes son las canónicas. Tengan cuidado de no irse tan solo porque ven a un sacerdote con barba, con gorro, con sus cuestiones y les dice que es la iglesia ortodoxa de San Pedro Garza en Guatemala y que ya aquí él es el obispo, el metropolita, el no sé qué, el patriarca. No es cierto. Si no ha salido y no contiene la sucesión apostólica, es una pura mentira. Yo he sido ordenado por un obispo que fue ordenado, por otro obispo que fue ordenado, por otro obispo que... hasta llegar a San Andrés Apóstol. Un obispo vivo, y ha ido llegando, ¿por qué? Por la voluntad de Dios.
No fue mi deseo. Yo nunca quise decir, ahora sí ya me voy a vestir así, yo voy a ser padre para que me den beso, para que... No, yo estaba feliz en mis negocios, haciendo mis cosas. A lo mejor no estaba tan feliz, pero estaba contento. Ahora estoy muy feliz. Pero yo nunca tuve deseo ni interés de ser lo que ahora soy. No tengo ningún mérito para ser sacerdote, ninguno. Por eso les pido, hermanos, pidan por mí, porque soy un pecador. Y eso no quiere decir que yo siga pecando como antes. La tendencia la tengo. Pero por la gracia de Dios, Dios me conserva con una vida cada vez mejor, con una vida que va comenzando a ser santa. ¿Qué es entonces la parte canónica? La parte canónica es tu garantía de que verdaderamente la iglesia en la que estás, de que verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor que vas a recibir es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor. No como la iglesia romana, que nada más te da un pedazo de pan, bendito si acaso, ¿va? Aunque ellos digan que está consagrado, la gran mayoría, y yo asumo la postura ortodoxa en donde puedo decir, no lo sé. Si asumo la postura estrictamente ortodoxa, yo tengo que decir, no es cierto, no hay nada ahí, es solamente el buen deseo, ¿va? Como la comunión espiritual que ellos inventaron. Son puros deseos, son puras intenciones, engaños para ti. En cambio, si vienes a la iglesia canónica ortodoxa, ya sea de Antioquía, ya sea de la iglesia ortodoxa en América, ya sea la griega, ya sea la rusa, etcétera, entonces vas a recibir verdaderamente el único cuerpo, la única sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia enorme. Unos son buenos deseos. La iglesia verdadera contiene la plenitud de todos los dones que Dios nos ha querido dar. No le falta nada. Por eso se llama católica, católicos, que contiene todo lo que necesita. Y está aún en el lugar, en la choza más pequeña, en donde está un sacerdote al menos, un presbítero, que realmente es canónico. Y podrá haber un patriarca mentiroso, que no es canónico, que podrá tener 1000 iglesias si quieren ustedes, pero que no tiene al Espíritu Santo y no les va a dar nada, porque podrán ustedes verlo, dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Y ahí vas a ver, precisamente, no una vida de santidad, sino una vida de soberbia, una vida de deseo, de querer hacer lo que yo quiero, de querer vivir con el placer, con el poder, con el dinero, con todo lo que a mí se me llama la atención, y no una vida de santidad que sea entregada a Dios, en donde se despoja. Cuando nosotros nos ponemos la cruz sacerdotal, tenemos que decir el Evangelio: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y después decimos, ahora y siempre, eternamente. Sí, nos tenemos que negar para poder entrar a esto. Eso quiere decir que inclusive, aun si tuviéramos el interés o el llamado de Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que sea Dios el que nos llame. Recordemos las palabras del Señor y la situación con aquel endemoniado de Gerasa. Déjame ir contigo, vete a tu casa y cuéntales todo lo bueno que ha hecho Dios contigo. Queridos hermanos, estar en la iglesia correcta es encontrar verdaderamente a Dios. Todo lo demás son mentiras y engaños y no vienen más que del demonio. Que Dios en su misericordia les ilumine a todos ustedes, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.